Regreso al futuro, o cuando un hijo se convierte en padre de un padre fracasado. Este es un análisis de Back to the Future, de Robert Zemeckis. Este es el segundo video de la serie que planeaba hacer pero que no terminé por motivos personales. Por eso, ya que me he encontrado incapaz de usarlos como parte de mis estudios de posgrado en comunicación, no tuve otra opción sino mostrar los resultados haciendo estos vídeos. Tal vez no vaya de ganar mucho dinero, pero sería la única manera como podría divulgar los resultados de mis investigaciones. Además, quiero expresar que estoy de acuerdo de que analizar algo no lo hace profundo o significativo, sin embargo, puede también probar que algo es mucho peor o nefasto de lo que nuestro sentido común podría desentrañar en una primera vista. Los actantes o arquetipos del siguiente análisis son: protagonista, Marty McFly y George McFly. El ayudante o mentor son el Dr. Emmett Brown y Marty McFly. Sí, un actante puede cumplir dos roles simultáneamente en una misma historia. La persona buscada son Lorraine Baines y Jennifer Parker. El antagonista o villano es Biff Tannen, pero lo son también los terroristas y el tiempo, pues este es el principal obstáculo con el cual Marty debe enfrentarse para alcanzar lo que se ha propuesto conseguir. El padre del protagonista es George McFly y el abuelo McFly. Y, finalmente, la persona ignorada es George McFly. Ya expliqué en el primer video por qué estos personajes realizan dichos papeles y en los que consisten en cada uno, por lo que pueden ver ese video para entender mejor este punto. Después de realizar todo el análisis de cada secuencia de la historia, obtenemos: cada vez que la tecnología o la ciencia se enfrentan a la brutalidad o el terrorismo, ganan 21 veces y pierden 15 veces, con un resultado de 6 más. En segundo lugar, cada vez que el amor y la amistad se enfrentan a la falta de amor, ganan 24 veces y pierden una vez, con un resultado de 23 más. En tercer lugar, cada vez que la madurez se enfrenta a la inmadurez, gana 39 veces y pierde 22 veces, con un resultado de 17 más. Cuarto, cada vez la inteligencia y la creatividad se enfrentan a la apatía o estulticia, ganan 31 veces y pierden 6 veces, con un total de 25 más. Y por último, el resultado final de todas las categorías es que todos los rasgos positivos ganan 115 veces y pierden 44 frente a los negativos, con un superávit de 71 más. Esto significa que esta historia es eminentemente positiva, mostrando que la bondad o el bien siempre imponen sobre todo lo que sea negativo en este mundo y que la cosa puede mejorar, sin importar lo malo que la cosa pueda verse en un cierto punto en el tiempo. Pero, desafortunadamente, esta historia, a pesar de ser ciencia ficción, supuestamente basada en la ciencia y hechos, es en su mayoría fantasía, o la realización de deseos y sueños frustrados. Especialmente de los padres de Marty, que, si no fuera por esta fabulosa y mágica máquina del tiempo, habrían permanecido como un par de perdedores y fracasados para sus hijos e hija. Análisis actancial: a lo largo de la historia, hay dos oposiciones de actantes. Padre vs hijo, y maestro vs alumno, representados por las relaciones existentes entre el Dr. Brown y George McFly con Marty McFly. El personaje principal desde el principio parece ser lo suficientemente maduro como para enfrentar cualquier desafío, por lo que uno podría pensar que no es él quien tiene que madurar, sino más bien alguien más. Por lo tanto, su función de héroe tal vez no sea esa, pero él es más bien un ayudante del verdadero héroe. Entonces, el héroe resulta ser el padre, porque no ha madurado, sigue siendo inmaduro. Es una persona frustrada, minimizada y subyugada por el antagonista, Biff Tannen. Por lo tanto, el hijo ayuda al padre a madurar y vencer al adversario, logrando la maduración a últimas cuentas. Por otra parte, los temas resaltados son: amistad vs desamor y madurez vs madurez, e ingenio vs brutalidad. La tecnología es una herramienta para resolver los problemas más complejos, pero nunca se explica cómo se hace exactamente eso, de ahí, es como si fuera magia o Deus ex machina. En esta historia la resolución del daño original se da como no podría ocurrir en ninguna otra historia, pues el pasado es corregido desde el mismo pasado, en el exacto momento en que toma lugar, y es como si fuera borrado completamente de la existencia y que nunca hubiera tenido lugar. Sus vidas frustradas y lastimadas por el daño original avanzan sin señales de haber sido heridas. Por otro lado, la estructura de la historia es simétrica, todos los daños causados se corrigen desde su origen específico y algunos incluso se borran, como el accidente de coche, la muerte del Dr. Brown, toda la vida plagada de fracasos de George McFly debido a su falta de carácter, y la vida de Lorraine llena de insatisfacciones por haberse enamorado de un hombre inmaduro. En cada uno de los enfrentamientos, inmaduro es derrotado por maduro.
Lo mismo le ocurre a otros antivalores al enfrentarse a la inteligencia, el coraje, la tecnología y la ciencia, que siempre derrotan a la brutalidad y el terrorismo. Parte de la fuerza de Marty se debe a su amistad con el Dr. Emmett Brown. Parece ser su guía y mentor, además de su novia, lo cual es extraño. En casi todas las películas para adolescentes, el protagonista carece de amor y debe ganar la madurez para ganarse el derecho a ser amado. Por eso aparecen dos mentores, el Dr. Brown y Marty, porque Marty es un personaje maduro y no sufre un cambio tan sorprendente como el que tiene su padre, que de hecho se transforma por completo. La debilidad de George McFly radica en su inmadurez profunda que lleva arrastrando hasta una edad avanzada, la falta de verdadera amistad y la falta de amor, además de una evidente falta de consejos paternos que lo llevan a tener grandes dificultades para alcanzar la madurez. El destino de Marty McFly podría haber sido el mismo que el de su padre, la inmadurez, pero al final, la figura paterna que encontró en el Dr. Brown cumplió dicha función descuidada debido a un padre inmaduro. Para hacer este punto más claro, en un pasaje de la secuencia 20, el Dr. Brown le pregunta a Marty, ¿acaso no fuiste adoptado? En este caso, la inmoralidad y la moralidad no tienen relevancia ya que Marty y el Dr. Brown son moralmente ambiguos porque se aprovechan de cualquier medio que tengan disponible siempre y cuando puedan alcanzar sus anheladas metas. Por último, hay una oposición que solo en este tipo de historias sería capaz de plantearse, es decir, la del hombre luchando contra las fuerzas ciegas de la naturaleza, en este caso en particular, la inexorabilidad del paso del tiempo y la imposibilidad de los humanos de hacerle frente o escapar de su dominio, la cual se expresa por la oposición, ciencia vs naturaleza. En este caso, la ciencia es el arma como vencemos al tiempo, es decir, con la máquina del tiempo. Sin embargo, siendo realistas, el viaje en el tiempo sigue siendo una utopía, la ciencia sigue siendo incapaz de crear una tecnología capaz de vencerlo, por lo que toda esta historia termina quedando como una divertida fantasía, donde los sueños y deseos de la humanidad son capaces de hallar cierta satisfacción. Pero, de igual forma, resulta una experiencia catártica el contemplar cómo tanto Marty como el Dr. Brown luchan y se esfuerzan para que sus planes salgan adelante y, a pesar de todos los imponderables que deben superar, al final logran su cometido y vencen al tiempo. Lo cual llena al espectador de un sentimiento de desahogo y satisfacción que pocas historias son capaces de proveer. Por así decirlo, esta historia es más fantasía que ciencia ficción, sin importar si se adentra en el territorio dudoso de las paradojas en el tiempo y otras cosas del mismo tipo. Análisis arquetípico. El Dr. Emmett Brown es un mentor que guía y educa a Marty McFly. Marty es entonces equivalente a un aprendiz de hechicero. El Dr. Brown, entonces, está cubierto con un aura de mago en lugar de ser un hombre de ciencia, ya que en el mismo momento en que aparece en escena, lo hace rodeado de una niebla sobrenatural. El Dr. Emmett Brown es sabio, conoce aspectos de la realidad que la mayoría de los mortales ignoran y, por lo tanto, guía a Marty en escenarios inciertos e imposibles. De tal manera, podría ser considerado como la encarnación del arquetipo del anciano sabio, capaz de guiar a un mortal a través de los caminos más peligrosos. Por otro lado, si analizamos el carácter de Marty, ya ha superado muchas limitaciones porque ha sido lo suficientemente maduro como para merecer ser amado y tiene una gran autoestima. Hasta el punto de que puede encarnar a ese mismo arquetipo, no solo de un joven maestro, sino también del pícaro porque puede derrotar la brutalidad y la fuerza con ingenio e inteligencia. Marty está tan por encima que puede ser considerado como el padre de su propio padre. Los únicos personajes que pasan de ser la persona a individuados son los padres de Marty, George y Lorraine, que alcanzan la madurez gracias a su hijo que viajó en el tiempo para salvar su pésimo pasado del futuro. Los personajes son simplistas, son como los típicos de un cuento de hadas que solo cumplen funciones. Son arquetipos de algún concepto psíquico pero hueco, porque no son seres humanos reales en una historia de llegada a la mayoría de edad. Son símbolos con los cuales uno se puede identificar y nada más. Los buenos son buenos, y los malos son francamente malvados, pero no solo eso, también son estúpidos, por lo que no hay un verdadero desafío al derrotarlos. Es solo para reírse de su estupidez.
Por otra parte, los terroristas como adversarios son un riesgo que el Doctor decidió correr, por lo que podrían considerarse como fuerzas brutas de la naturaleza, y el tiempo adquiere una significación mayor, pues Marty y el Doctor Brown han logrado derrotarlo con su máquina. Finalmente, encontraron un medio para vencerlo, por lo que el tiempo les presenta batalla, para seguir probando que es una fuerza inexorable de la naturaleza ante la cual ningún ser es capaz de escaparse. Debido a que esta es una película para adolescentes, las cosas horribles no tienen lugar. Esto es casi tan infantil como una película para niños. El único momento en que casi ocurre algo terrible es cuando Biff ataca a Lorraine y parece tratar de violarla. Cuando algo verdaderamente terrible ocurre, es durante la secuela, cuando Biff mata al padre de Marty y obliga a Lorraine a casarse con él. Pero esa no es una película adolescente propiamente, por lo que no importa. De cualquier forma, ese daño es también reparado, de la misma forma como los que ocurrieron antes, borrados de la tela de la existencia en el momento mismo en el que tomaron lugar. Bueno, mi Gerardo Serz, eso ha sido todo por el momento. Espero no necesitar que pase más tiempo antes de que saque otro video donde analizaré otro filme de adolescentes y desentrañaré sus múltiples significaciones psicológicas. Por el momento, al ser esto completamente nuevo, no tengo cuenta de Patreon, pues primero me tengo que hacer de alguna clase de audiencia fiel, de la cual por ahora carezco. Hasta luego.